Hola, hola, muy buenas noches a todos. Este día vamos a tener el laboratorio, se va a habilitar a las 8:20. Vamos a hacer una retroalimentación sobre lo que vimos el día de ayer. Solo vamos a hacer una espera para que se incorporen sus compañeros, porque veo que hay pocos este día. Está bien, Liz. Buenas noches. Dos minutos y empezamos. Bueno, damos inicio al desarrollo de la sesión de este día, la 10ª sesión de la clase. Hoy vamos a tener solo una retroalimentación y posteriormente vamos al parcial. Les voy a poner un video que va a complementar lo que vimos el día de ayer. Me dicen si escuchan. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Sí, Hoy vamos a ver movimientos Si todavía no vieron el video de demanda, les dejo el link acá arriba. Arranquemos. Existen dos grandes cambios en la demanda.
Existe el movimiento y existe el desplazamiento de la curva de demanda. Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a ver movimientos y desplazamientos de la curva de demanda. Si todavía no vieron el video de demanda, les dejo el link acá arriba. Arranquemos. Existen dos grandes cambios en la demanda. Existe el movimiento y existe el desplazamiento de la curva de demanda. Empecemos por el movimiento. Un movimiento se produce cuando se modifica el precio del bien que analizamos, entendiendo que los demás factores permanecen constantes. Si esto ocurre, se produce un movimiento en la cantidad demandada. Así, por la ley de demanda, cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta, produciendo un movimiento hacia abajo. Y si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, produciendo un movimiento hacia arriba. Usemos de ejemplo la siguiente demanda de gaseosas. Supongamos los siguientes precios, 100, 150, 200, 250, y las siguientes cantidades expresadas en millones, 25, 21, 16 y 15. Grafiquémoslo. Supongamos que pasamos de un precio de 200 a 250. Al aumentar el precio, se produce un movimiento hacia arriba, pasando de una cantidad de 16 millones a 15 millones. Como verán, esto cumple la ley de la demanda, pasando de una cantidad demandada a otra. Ahora hagamos el ejemplo contrario. Supongamos que pasamos de un precio de 200 a 150. Al bajar el precio, se incentiva a consumir más, por lo que la cantidad pasa de 16 millones a 21 millones, produciendo un movimiento hacia abajo. Pasemos ahora a los desplazamientos. Se produce un desplazamiento cuando se modifica cualquier factor distinto del precio, lo que quiere decir que ahora es el precio el que permanece constante. Fíjense la diferencia. En el movimiento, lo que se modifica es el precio del bien que analizo. En el desplazamiento, lo que se modifica es cualquier otro factor distinto del precio. Gráficamente, este cambio en la demanda se representa con un desplazamiento de la curva de demanda hacia derecha o hacia izquierda. Veamos ahora 6 de los principales factores que producen un desplazamiento de la curva de demanda. El primero de ellos es el precio de los bienes relacionados. Retomando el ejemplo de las gaseosas, la cantidad de gaseosas que los consumidores planean comprar depende en parte de los precios de sus sustitutos y de sus complementarios. Empecemos por los sustitutos. Un bien sustituto es aquel que puede utilizarse en lugar de otro. Por ejemplo, supongamos que el jugo es un sustituto de la gaseosa. Si el precio del jugo aumenta, la gente comprará menos unidades de jugo y más de gaseosas. En este caso, la demanda de gaseosas se desplazará a la derecha, ya que a todos los precios la gente quiere adquirir más gaseosas por el aumento del precio de su sustituto. Lo contrario ocurriría si el precio del jugo baja. En ese caso, la demanda de gaseosas se desplazaría hacia la izquierda, porque la gente optaría por consumir más jugos y menos gaseosas. Pasemos ahora a los bienes complementarios. Un bien complementario es un bien que se utiliza en conjunto con otro bien. Por ejemplo, azúcar y café, hamburguesas y papas fritas, un dispositivo Wi-Fi y el servicio de internet, entre todos los que se les puedan ocurrir. Ahora supongamos que la gaseosa que analizamos es Coca-Cola y elegimos de complementario el Fernet. Si el precio del Fernet baja, la gente comprará más de este producto, por lo tanto, demandará más de su complementario, es decir, de gaseosa Coca-Cola, produciendo un desplazamiento hacia derecha. Lo contrario ocurre si el precio del Fernet aumenta. En este caso, la gente comprará menos Fernet y por lo tanto menos de su complementario, Coca-Cola, produciendo un desplazamiento hacia izquierda. El segundo de los factores que produce desplazamiento son los precios esperados en el futuro. Si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro, la gente comprará más del bien ahora y menos después, antes de que su precio aumente, lo que provoca que la demanda actual del bien aumente, produciéndose un desplazamiento hacia derecha. El ejemplo más claro de esto es el aumento del combustible. Si sabemos que el precio del combustible aumenta la semana entrante, es probable que muchas de las personas decidan llenar el tanque antes de que eso ocurra, desplazando la demanda de combustible hacia derecha. De modo contrario, ocurrirá si en un futuro se espera que el precio baje. En este caso, la gente consumirá menos de ese bien en la actualidad y más en el futuro, desplazando la demanda hacia izquierda. Por ejemplo, comprar un aire acondicionado en el invierno cuando esperamos que los precios bajen. En tercer lugar, otro factor que produce desplazamientos de la curva de demanda es el ingreso. A mayor ingreso de los consumidores, mayor será la demanda de casi todos los bienes, desplazando la demanda hacia derecha. A menor ingreso ocurrirá lo contrario. Sin embargo, en este caso debemos tener en cuenta si los bienes son bienes normales o bienes inferiores.
¿Qué diferencia existe entre un bien normal y un bien inferior? Los bienes normales son los que al aumentar el ingreso aumenta la demanda y los inferiores los que al aumentar el ingreso disminuye su demanda. Supongamos, por ejemplo, Coca-Cola es un bien normal. ¿Por qué? Porque al aumentar nuestro ingreso seguramente demandemos más Coca-Cola, desplazando la demanda hacia derecha. Pero si suponemos que la gaseosa analizada es, por ejemplo, una segunda marca, al aumentar nuestro ingreso, la demanda se desplaza hacia izquierda, ya que seguramente al tener más ingreso decidamos dejar de consumir la gaseosa de segunda marca para pasar a consumir Coca-Cola. El cuarto factor que produce desplazamiento es el ingreso esperado en el futuro y crédito. Ojo, una cosa es el precio futuro esperado, otra cosa es el ingreso, y otra cosa es el ingreso esperado en el futuro y crédito. ¿Qué es el ingreso esperado en el futuro? Muchas veces ocurre que sabemos que el mes que viene o dentro de 2 meses nuestro ingreso va a aumentar. Por ejemplo, con el aguinaldo. Si sabemos que en diciembre vamos a cobrar el aguinaldo, es probable que aumentemos el consumo a crédito. Por el contrario, si sabemos que el mes siguiente cobraremos menos por alguna razón, es probable que la demanda se desplace hacia izquierda. Pasemos al siguiente, la población. Este es muy sencillo. A mayor cantidad de consumidores, la demanda se desplaza hacia derecha, a menor cantidad de consumidores, la demanda se desplaza hacia izquierda. Pongamos de ejemplo a una pandemia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si la pandemia extermina a determinada cantidad de la población o simplemente no se puede salir a comprar por estar en cuarentena, la demanda de los bienes se desplaza hacia izquierda. Por el contrario, a mayor población, mayor demanda. Es decir, se produce un desplazamiento hacia derecha. Por último, veamos el sexto de los factores que generan desplazamiento de la demanda, que son las preferencias. Las preferencias determinan el valor subjetivo que las personas le dan a los bienes. Estas dependen de cosas como el clima, la información, la moda, etc. Por ejemplo, un mayor interés por un determinado producto produce un desplazamiento hacia derecha. Cuando un producto se pone de moda, el desplazamiento es hacia derecha. Cuando un producto pasa de moda, el desplazamiento es hacia izquierda. Repasemos un poco. Recordemos, los movimientos se producen cuando se modifica el precio del bien que analizo y se dan hacia arriba o hacia abajo, alterando la cantidad demandada. Los desplazamientos se producen cuando lo que modificamos es un factor distinto del precio. En este caso, la demanda se desplaza hacia derecha o hacia izquierda. Entonces, los desplazamientos de la demanda disminuyen si el precio de un sustituto baja, el precio de un complemento sube, se espera que el precio del bien baje en el futuro, el ingreso disminuye si es un bien normal, el ingreso esperado en el futuro baja o la población disminuye. Por el contrario, la demanda se desplaza hacia derecha o aumenta si el precio de un sustituto aumenta, el precio de un complemento baja, se espera que el precio en un futuro suba, si el ingreso aumenta, si son bienes normales, el ingreso esperado en el futuro sube y por último la población aumenta. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo. Chau, chau. ¿Comentarios o preguntas? Si se fijan, es una retroalimentación de lo que vimos ayer, de lo que hicimos ejercicios, y ahí queda más claro y de forma más específica cuando se dan los movimientos y cuando se generan los desplazamientos. Jocelyn, ¿en qué momento se dan los desplazamientos? En los desplazamientos creo que están en cuando el precio disminuye, el consumo, digamos, por ejemplo, decía de una Coca-Cola aumenta y disminuye el de las soda de segunda clase. El sustituto. Así es. Así que exacto. Xiomara, preguntas. Si se fijan, solo estamos... Iba a comentar, ¿verdad, Xiomara? No, no, Okay. nada. Si se fijan, estamos viendo solo una parte, que es por el lado del consumidor. En la próxima vamos a ver el complemento, que ya es desde la óptica del productor, donde surge
la oferta. No, todo claro. Si se fijan, no es nada complicado hacer el desarrollo de esa gráfica, sino que solo hay que tener cuidado donde se ubican las variables. Al principio de ayer vi que algunos se iban poniendo los precios, donde tendría que ir las cantidades, les quedaba diferente la gráfica. ¿Qué diferencias o qué cosas que no eran congruentes con la teoría lograron ver en uno de los ejercicios? Creo que fue en el segundo gráfico, ya que allí lo que cambiaba era el bien, ¿verdad? Y Sí, no el precio. El precio siempre se mantuvo. sí, pero hubo un caso de un bien que la curva no salía con pendiente negativa. El bien B parece, bien B, salía un trazo diferente. Ahora, ¿por qué o cuál fue la finalidad de ponerles un caso así para que ustedes logren identificar algunas atipicidades que se pueden producir en determinado momento? Porque eso no es común. Ahí hay una como contracción del consumo y la línea casi que deja de ser pendiente negativa en su totalidad. Eso no es muy común y lo hicimos para que ustedes establecieran esa diferencia. Me parece que Xiomara o Patricia me comentaba que había observado esa diferencia. Yo fui el que le dije que el literal B daba como a la inversa, o Sí, sea, como a lo contrario. sí, casi fuera de lo que es la pendiente, o sea que al buscar los deltas, el cambio o variación en precio y cantidad, iba a dar la pendiente aproximándose a lo positivo, lo cual no es normal en las curvas de demanda. ¿Otro comentario? Ahora, ¿en qué momento se da ese tipo de tendencia? Se da cuando el bien es uno de naturaleza que se le denomina bien Giffen. Este es una especie de producto que en vez de dar una pendiente negativa, surge una pendiente positiva. Entonces esto lo que hace es que a medida que el precio de este bien se va incrementando, los consumidores, si se fijan, es todo lo contrario a un bien normal. Entonces este bien Giffen viene y entre más incrementa el precio, la gente quiere consumirlo a mayor cantidad. A eso se enfocaba el bien B, de uno de los ejercicios. Ahora, ¿qué tipo o un ejemplo de este tipo de bien? Un ejemplo de algún tipo de bien que a medida se incrementa
el precio y la gente lo quiere consumir más, pueden ser los bienes básicos, algunos bienes básicos, y también los bienes de lujo, que le generan una satisfacción al consumidor, ¿verdad? Puede ser toda Coca-Cola, que entre más cara la gente más la consume. Entonces tiene la tendencia en ese momento a un bien Jiffy, pero no es de lujo. Como cuando sale un nuevo teléfono. Ese es ese es un tipo de bien Jiffy. A la gente no le importa que sea más caro, lo que le interesa es andar al día con el nuevo teléfono. Verifiquemos ahorita en la plataforma, a ver si ya se les habilitó, porque a las 8:20 estaba programado y dejamos este espacio para evacuar dudas, preguntas o consultas que ustedes tuvieran. A mí todavía no se me ha activado. Ahorita voy a revisar. Debería estar activado ya. Ya le di refrescar, pero no me lo da, no sé. O sea, no sé si solo a mí no me pasa. Tampoco. A mí tampoco. En la semana 2. No está activo, licenciado. Ahorita voy a revisar. Está programado para las 8:20, pero sí, no se ha activado. Lo voy a en este momento lo voy a... Libérelo. a liberarlo para que ustedes se diviertan. El mismo mecanismo igual que los laboratorios. Sí, el mismo. Revisemos ahorita. Aún no me sale. A mí tampoco, licenciado. Voy a revisar de nuevo. Porque sí. Ya le di refrescar y no me aparece. Vamos a revisarlo de nuevo. Permítame. No le habrá puesto las 9:20 en vez de las 8:20. No, 8:20.
Y le he puesto la fecha de hoy, 4 de junio. Un minuto, se supone que un minuto y se va a habilitar. 8:26 se tendría que habilitar. O sea, ahorita. Lo voy a reprogramar de nuevo todo. Veamos ahorita. Hoy sí, ya. A saber qué le pasaba. Lo vamos a realizar en lo que queda de este tiempo. Nos vamos a quedar conectados porque así cualquier duda, aquí estoy yo para orientarles. A mí no me aparece aún. A mí tampoco, Lick, no me sale. A mí tampoco. Hoy sí ya me salió a mí. Está ahí, denle refrescar o actualizar a la página para que les cargue. Les aparece Victoria, Patricia, Catherine, Luis Ricardo. Hoy sí, licenciado. Sí, ya, gracias. Bueno, entonces trabajamos ahí y vamos a estar conectados para mientras avanzan, y aquí voy a estar pendiente por cualquier duda o pregunta que tengan. Claro, no resolverles el laboratorio, sino que también para verificar que llegue el laboratorio cuando ustedes lo entregan. Gracias.
Catherine Vanessa Guzmán, recibido su parcial. Lean bien las preguntas y las opciones para que no se equivoquen.
Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿No han tenido problemas? Ahí vamos y todavía. Bueno, si quieren nos desconectamos y se quedan trabajando al parcial si creen que no se les presenta algún inconveniente. Ok, gracias. Buenas noches. Pasen buenas noches, continuamos ahí desarrollando el parcial. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.